Era una escuela que había estado muy abandonada y hubo varios artistas y el director, Pedro Báez, retomó la batuta de una escuela que estaba en decadencia total y eso fue como un despertar maravilloso porque trajeron artistas y profesores de Caracas, entre esos pues que me marcó mucho fue Guillermo Abdala, que es un profesor que daba el pénsul de escultura y el primer día que habíamos 40 alumnos en el salón, un salón bastante precario, pero todos teníamos mucha emoción de lo que venía, del aprender. Y él empezó a hablar, o sea, dijo un discurso muy lindo, muy sensible. Pero bueno, para resumir, él dijo, yo me doy por hecho de venir toda la semana, que para mí es bien sacrificado, a dar estos talleres aquí, con tal de que de estos 40 que tengo de alumnos, uno sea escultor. Entonces a mí me sacudió eso de tal manera que yo dije dentro de mí, esa soy yo. Todo empezó fue porque el descuido de la ciudad. Yo vengo de Puerto La Cruz, pero llego a Caracas y empiezo como a tener un movimiento tanto emocional como creativo. Yo venía de hacer una obra muy preciosista, geométrica, con colores, pero cuando llego allí quiero hacer una obra que hablara diferente y empiezo a tener una obra más sórdida, más desnuda, casi que oxidada. Y en eso, pues, tomo como elemento creativo el elemento de la ciudad. Y allí estaba un crítico de arte y estaba Jaime Jaramillo, que era un petrolero, por cierto, y él tenía una fundación. Y cuando él me ve, me felicita. Y yo, ay, gracias, ok. Pero la obra que llevé era una obra que era bien torcida, ácida, negra, quemada, con concreto. Y él me decía que era preciosa. Y yo decía, ¿esto será broma o tengo que entender? Esta persona me está diciendo esto. Bueno, nada, eh, yo quiero que tú veas algo muy importante que te quiero mostrar, porque tú hablas de mis niños. Yo me quedo así y le enseño mi dossier. Al día siguiente me invitó, me llevó a la zona rosa y nos metimos por unos callejones que llegamos a unas alcantarillas gigantescas porque eran los desagües de la ciudad. Y ahí estaban cientos de niños, camines, mejor dicho, con refugiados allí en ese espacio. Y él, cuando él llegó conmigo, todos así como abrazándolo, como que si era un apóstol. Estimados amigos de su podcast Venezuela en Crudo, bienvenidos nuevamente. Nuestra invitada de hoy es la escultora Cydia Reyes. Es una artista, escultora venezolana estadounidense, reconocida internacionalmente por sus obras monumentales, y ya vamos a ver por qué decimos esto, que dialogan con el espacio público y con los desafíos sociales y ecológicos de nuestro tiempo. Actualmente reside acá en Miami, en Florida, y con una trayectoria de más de 3 décadas ha desarrollado una práctica multidisciplinaria que integra escultura, instalación y medios contemporáneos, explorando siempre la relación entre el ser humano, la naturaleza y la ciudad. Está formada en la escuela, o se formó en la Escuela de Arte Armando Reverón en Venezuela y con residencias en la Ciudad de las Artes de París. Su obra se ha exhibido en museos y espacios públicos en América, en Europa y en Asia, tan lejos como China, por ejemplo. A lo largo de su carrera ha creado más de 20 esculturas urbanas y ha recibido numerosos reconocimientos internacionales y nacionales. Entre ellos el Premio Internacional de la Escultura de Arte Público en China, precisamente, el Premio UNESCO, Premio de la Asociación Internacional de los Críticos del Arte, AICA, Bienal del Cairo, Premio Especial Osaka en Japón, también un poco lejos, primer premio de Saint-Pierre de Chartreuse, Chartreux. Chartreux, ajá,
En Francia, Gran Premio Bienal Colombo Venezolana, además de múltiples distinciones nacionales como los premios Ciani, Michelena y AICA. Ha dado clases de escultura en la Escuela de Artes Plásticas Armando Reverón, donde ella se formó, y también ha impartido talleres de escultura en CONAC, en Caracas, y Barquisimeto. Otorgó talleres de arte y creatividad para niños, me parece excelente, y trabajadores en Venezuela, Brasil, Estados Unidos. Asimismo, realizó talleres para escultura a gran escala en la ciudad de Puerto Ordaz y de arte en el Museo de Arte Moderno en Mérida. Entre sus proyectos, entre sus obras más destacadas figuran el boceto del Bosque, bellísimo monumento cívico en Illinois, convertido en símbolo de la ciudad de Cookie, y la serie Multiversos, con obras emplazadas en Panamá, en la cinta de Panamá y en España y Venezuela. Para Cidia Reyes, el arte público es una herramienta de transformación y diálogo. Así lo entendemos de las lecturas que hemos hecho. Cada una de sus obras invita a una experiencia sensible y colectiva. Nos interpela sobre quiénes somos, cómo habitamos el mundo y cómo a través del arte podemos construir una relación consciente con nuestro entorno. Podríamos decir, antes de darle la palabra a Cidia, que la creación y el arte de Cidia Reyes se mueve entre el hierro y la luz, entre el vacío y la forma. Su obra nace del encuentro entre la ciudad y la emoción, entre la geometría y la intuición. Y apreciamos que en cada una de sus piezas hay un mensaje silencioso. Crear es también creer en lo que es posible. Claro que Así sí. que con esta introducción le damos la bienvenida a una artista plástica, a una escultora realmente importante, internacionalmente venezolana. Ella se define como venezolana estadounidense, por supuesto, es la nacionalidad del país que reside. Cidia, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, de verdad, qué bonita introducción y bueno, estoy contenta de compartir este espacio con ustedes. Bueno, fíjate, yo quería empezar por el principio, eso no es nada novedoso, ¿no? Y el principio es, ¿cuándo sentiste tú que Cidia Reyes tenía una necesidad de crear, de expresarse a través del arte? ¿Fue desde muy pequeña? ¿Fue ya entrado el tiempo? Cuéntanos algo de eso para para ponernos en contexto. Claro, de niña siempre tuve la inquietud de darle el tiempo en vez de juguetes, era dibujar con hojas, creyones, lápices. Y al ver mi padre esa pasión de estar todo el tiempo dibujando, pues cuando ya tenía como 12 años, vino un maestro pintor de París, Pascual Navarro, venezolano, fue a Venezuela y allí estuvo un tiempo y en ese tiempo pues impartió clases de pintura para los niños. La Torre de la Prensa había una terraza bueno, que fui mi primer día y Pascual recuerdo que me dijo, mira, agarra ahí ese papel y dibuja el paisaje, la ceiba. Era tanto porque era muy cerca del Panteón Nacional Ajá. y eso era, como era la terraza, el follaje era más cercano que verlo desde el piso, ¿no? Era desde la terraza. Y fue un dibujo en perspectiva que fue difícil, pero a él le encantó. Y yo quedé así como sorprendida Wow, de que un maestro como él le exacto. gustara. Y eso pues me dio el ánimo de seguir. Y bueno, y fui por un año. Fue de mucho avance. Era una personalidad muy extrovertido, con un carácter y una disciplina de maestro extraordinaria, porque él mientras hablaba sobre Dalí, sobre el Renacimiento, Rembrandt, todo aquel bagaje de arte que yo
tan niña no estaba al tanto de eso, pero sí disfrutaba de toda esa conversa que él nos daba y hay veces que también era bastante controversial diciendo de que, porque él era parte del grupo de los disidentes, un grupo de artistas bien interesante que se formó en París con Soto, el maestro Cruzier y entre otros, también formaba parte y otros venezolanos y no venezolanos. Entonces, claro, él tenía toda una, digamos, una fuerza en decir que no a los salones, no a la, o sea, no al academicismo y que eso pues él no quería implantárselo a su alumno y que la pintura que él enseñaba allí era una pintura muy gestual, muy no de academia, sino algo que saliera de eso. Por eso entonces tuvimos esa suerte de tener esa libertad de pintar un rostro a mano alzada y que quedara bien ajustado al personaje. Ahora fíjate, yo te voy a hacer una pregunta porque, y otra vez aprovecho para aclarar acá, yo nada más alejado de un experto en arte y este tipo de cosas, que yo tengo una motivación desde hace mucho tiempo, muchísimos años, en ir conociendo esto. Por supuesto no conozco, pero te quiero hacer una pregunta antes de recordarle a toda la gente que nos está viendo en este momento, a todos los que ven el podcast de Venezuela en Crudo, que estamos conversando con la escultora Cidia Reyes. Ya van a conocer mucho más de ella. Que pueden ver aquí es su libro, es un libro que de alguna manera recoge la mayor parte de su trabajo nacional e internacional y que por supuesto está también disponible, ella nos lo dirá. La pregunta que tengo para ti, Cidia, es, bueno, y si tú te iniciaste en la pintura y con un personaje como Pascual Navarro, caramba, ¿por qué tú no seguiste el camino de la pintura y te fuiste a la escultura? O sea, es Sí, una curiosidad. bueno, pasaron muchas cosas que no voy a entrar en detalle porque son muchos cuentos, pero fue muy linda esta experiencia. Expuse con otros dos niños en la Galería Guancho Capriles, en la Torre de la Prensa, en su momento. Luego, pues, no estuve más con Pascual porque mi papá era una persona muy estricta y que vio que ya yo estaba demasiada volcada y apasionada, que si no me rescataba, él pensaba que me iba a perder, que yo iba a ser una bohemia. Sus ideas, ¿no? Yo no sé. Pero entonces me retiro, lamentablemente, y luego al tiempo comienzo de nuevo y retomo y voy a la escuela de arte. Allí, cuando voy, yo voy como nada más para cursar pintura y allí pues cuando veo que hay un movimiento, que hay otras actividades que me empezaron a interesar, fue cuando entonces dije, no, ya voy a hacer todo el pensum completo. Pero eso ya, tú te habías mudado de Caracas, porque Sí, eso fue en Puerto La en Puerto Cruz. La Cruz. En Puerto La Cruz. Armando Reverón era la... Exacto, Ok. y sobre todo porque era una escuela que había estado muy abandonada y hubo varios artistas y el director, Pedro Báez, retomó la batuta de una escuela que estaba en decadencia total y eso fue como un despertar maravilloso porque trajeron artistas y profesores de Caracas, entre eso pues que me marcó mucho fue Guillermo Abdala, que es un profesor que daba el pénsul de escultura. Y el primer día que habíamos 40 alumnos en el salón, un salón bastante precario, pero todos teníamos mucha emoción de lo que venía, del aprender. Y él empezó a hablar, o sea, dijo un discurso muy lindo, muy sensible. Pero bueno, para resumir, él dijo, yo me doy por hecho de venir toda la semana, que para mí es bien sacrificado, a dar estos talleres aquí, con tal de que de estos 40 que tengo de alumnos, uno sea escultor. Wow. Entonces a mí me sacudió eso de tal manera que yo dije dentro de mí, esa soy yo. Yo. Esa soy yo, porque es que lo que dijo antes fue tan hermoso, tan poético, tan que te movió la fibra, que todos dijeron casi que lo mismo. Y ahí salimos varios artistas, que fue Maylén García, Nidia del Moral, Farri, y bueno, y yo. ¿Y tú? Claro. Entonces, no fue uno, fueron más. Mira, yo leí en alguna de esas tantas entrevistas que hay en internet que te han hecho,
que tú dices que tu taller es como un laboratorio, como un sitio donde tú experimentas, donde nacen ideas, donde Es el tú... templo. Ok. El, Tú tienes, por supuesto, un taller acá, lo sí, conocemos. ¿Cómo definirías tú el taller ideal? ¿Es el taller ideal el que tienes hoy? ¿Cómo sería uno ideal? ¿Cómo te sientes? mira, ¿Cómo te transformas tú? Y esto es otra curiosidad personal. Al llegar al taller y entonces enfrentarte al hierro, a esto, a todas esas cosas que hemos visto sí, allí. yo he tenido varios talleres en la cual han sido para mí muy importantes. Uno de los primeros que tuve fue en Altamira, cuando me fui de Puerto La Cruz a Caracas y allí pues me puse a buscar y conseguí el sótano completo de un edificio en Altamira. La gente de Editorial Pomaire que estaban arriba tenían eso allí y no hallaban qué hacer. Cuando yo conozco al gerente, me dice, mira, yo tengo esto, pero a lo mejor no te sirve porque eso está abandonado y tal. Total es cuando lo vi, aquello era un desastre, pero yo dije, perfecto, sí me sirve. Y entonces con otras dos artistas más, que fue Olga Morey y Maylén García, transformamos aquello así como con una varita mágica, le pusimos luces, lo pintamos, le quitamos toda la basura que había. Bueno, fue algo bien lindo. Y ahí, en ese taller, fue una cosa de un despertar, de unas ganas de trabajar. Ahí fue donde nació las alcantarillas. Wow, sabes que, bueno, ya vamos a hablar de las alcantarillas. Le quiero dedicar tiempo porque vi también una presentación que tú hiciste por Zoom y hablaste de las alcantarillas. Ustedes en el libro lo pueden ver, quizás ella nos puede dar una mejor En las descripción imágenes, y en las imágenes que estamos presentando, también las van a ver. Ahora, a mí me llamó mucho la atención en esa presentación porque las alcantarillas, yo las interpreté luego de escucharte las tapas de visita, las rejillas, como como una denuncia, como un contraste importante entre lo humano y lo inhumano. total, Los total. espacios donde no se vive, se sobrevive. Y tú contaste que, y quiero que nos lo cuentes a todos acá, en esa presentación hiciste referencia a los niños en la calle. Y te comentaba que cuando tú hablaste de eso y hablaste de Bogotá, te voy a dejar que lo expongas completamente, yo definitivamente vino a mi mente la idea de los gamines. Claro. En mis años cuando visité a finales de los 80, los 90, Bogotá, y realmente es impresionante, porque yo veía cómo se metían, abrían la tapa de visita y entraban en el submundo de ellos, ¿no? Entonces, de verdad, háblanos de eso. Bueno, mira, todo empezó fue porque el descuido de la ciudad. Yo vengo de Puerto La Cruz, pero llego a Caracas y empiezo como a tener un movimiento tanto emocional como creativo. Yo venía de hacer una obra muy preciosista, geométrica, con colores, pero cuando llego allí quiero hacer una obra que hablara diferente y empiezo a tener una obra más sórdida, más desnuda, casi que oxidada. Y en eso, pues, tomo como elemento creativo el elemento de la ciudad. ¿Por qué? Porque era algo que se repetía en todas las calles, en todas las esquinas. Nuestras alcantarillas eran bien algo que se focalizaba el descuido Sí, de un tenemos, país. tenemos imágenes de eso que vamos a Entonces, compartir. eso a mí me dio como el coraje que es esto lo que voy a hacer. La gente se sorprendió porque decían, ¿y de qué vas a comer? Mm. Porque eso no lo vas a vender. Y yo no sé, yo no hice caso a eso y empecé a hacer las alcantarillas. Claro, no eran las alcantarillas No, yo de sé, la calle, claro. eran hechas con otros materiales para darle una dimensión de más volumen, más escultórica y darle un poco, eso sí, el drama y la crítica que tenía que darse porque yo no estaba muy en contra de ver esta ciudad tan hermosa como Caracas con un descuido como tal. Entonces allí empezaron a desarrollarse estas ideas de estas alcantarillas que tenían alambres de púa, con latas rotas y todas estas ya con formas Mm, escultóricas, no eran una cosa, correcto. tanto que una vez yo hice una réplica de una alcantarilla muy grande, como de 2 metros
1,20 m. Y después que estaba perfectamente hecha, me fui a una constructora que estaban haciendo edificios y tal. La montamos en una pick-up, me ayudaron mis amigas y fuimos y le dijimos al señor, mire señor, nosotros queremos hacer algo. Esa payloader que usted tiene ahí le puede dar un golpe así, nosotros la paramos y usted le, de verdad, pero ustedes están locas. No, no, eso lo queremos. Y así fue. Le puse la escultura. La que es Vino, ondulada. vino el payloader, ¡guau! Y le dio el golpe, pero seco así, y la pieza hizo ¡guau! Se torció, quedó hermosa. Y los hombres se quedaban así, como que estas están locas todas tres, porque éramos tres. Y salimos de ahí felices, yo más feliz que nada, y ahí empecé como a desarrollar esa Ok, agresión que daba esas alcantarillas de la calle, dándola con esas torceduras, alambres de púas, como te dije hace o- ratito, y ok, ok. Fíjate, cuéntanos algo. ¿Cómo llegaste con estas alcantarillas y este concepto a Bogotá? ¿Por qué los niños de la calle? Y me lo vas a contar ahora mismo. Solamente le quiero recordar a todos que estamos en su podcast Venezuela en Crudo. Hoy estamos disfrutando de una entrevista totalmente distinta, pero con la escultora Cidia Reyes, prestigiosa escultora internacional y nacional, que nos tuvo a bien aceptar nuestra invitación al programa para ver si nos vamos metiendo un poco más en lo que necesitamos todos, un poco más de arte y de cultura. Cidia, cuéntanos cómo llegó este concepto con los niños de la calle. bueno, si bien es cierto que vengo con el tratamiento de las alcantarillas, algo que sigue tan vigente en mi obra, yo siento que sigue más vigente que nunca, porque siguen pasando este tipo de cosas. La ciudad Ujú. está abandonada y existe toda esta desidia. Y es como que en su momento, cuando yo las realizaba y tenían todo esto, concreto, piedra, quemadas, no quemadas, una organización de Bogotá me invitó, participé, y en el evento de inaugural, pues vino una persona, yo estaba en otro lado, me vinieron a buscar porque había una persona bien interesada en saber quién era el que había hecho esa obra. Así fue, me llevaron hasta allí y allí estaba un crítico de arte y estaba Jaime Jaramillo, que era un petrolero, por cierto, Sí. Ujú. y él tenía una fundación. Y cuando él me ve, me felicita. Y yo, ay, gracias, ok. Pero la obra que llevé era una obra que era bien torcida, ácida, negra, quemada, con concreto. Y él me decía que era preciosa. Y yo decía, ¿esto será broma o tengo que entender? Este persona me está diciendo esto. Bueno, nada, eh, yo quiero que tú veas algo muy importante que te quiero mostrar, porque tú hablas de mis niños. Yo me quedo así y le enseño mi dossier. Al día siguiente me invitó, me llevó a la zona rosa y nos metimos por unos callejones que llegamos a unas alcantarillas gigantescas porque eran los desagües de la ciudad. Y ahí estaban cientos de niños, gamines, mejor dicho, con refugiados allí en ese espacio. Y él, él llegó conmigo, todos así como abrazándolo, como que si era un apóstol, todos así, aquellos niños silenciosos oyendo lo que él decía. Y él traía como cositas guindando y ahí traía agujas para ponerle a los niños acupuntura para que ellos no cayeran en la pega, El huele pega. el huele pega, porque eso él no quería llevárselo con esa adicción tan fuerte para el campamento donde era el refugio y él trataba de De sacarlos recuperarlo, sí. y hacer niños de bien, pues con educación, escuela, casa. Bueno, el asunto que fue un proyecto muy bello, que me encantó, pero él sí me dijo, tu obra va a cambiar. Y es verdad, de ahí en adelante, más que vino un niño quemadito con la carita y me dijo así con mucho cuidado, yo me quiero ir contigo, con una vocecita. Y yo me le quedé viendo, yo, oh my God, casi que las lágrimas. Y entonces me volvió a tocar, yo quiero que tú me lleves contigo. Sí. Entonces yo me agaché y le dije, mira, yo no vivo acá, el papá Jaime te va a llevar a un sitio mejor. Y bueno, y de ahí surgieron estas piezas que ya eran con la inspiración de las bocas de visita
Y no es que estaban niños en esas esculturas, No. no, pero sí hablaban las cajas de ilustrar que hice para la exposición del Museo de Arte Contemporáneo, que fue una individual en el 2000, en el 2015. 2015, sí, 2015. No, el 95. Oh. O sea, hace Sí, hay una mucho pequeña tiempo. diferencia, ¿no? Sí, sí. En total es que fue una exposición muy bella, así como también la exposición que se hizo en la Galería Astrid Paredes, que fue de Alcantarilla. Ahí la gente se dio a conocer ese trabajo, que eran de obras bien grandes, de alcantarillas grandes, pero ahí me dio un buen piso para que la gente conociera quién era yo, porque yo era una desconocida. Entonces, ¿qué pasa? Vinieron museos, vinieron galerías y me compraron obras. Y eso fue algo maravilloso, porque ¿quién iba a comprar esas piezas tan Sí, complejas? sí, es increíble. Ahora fíjate, antes de que yo quiero que nos hables un poco de por qué tus obras son definidas en muchos lugares como obras monumentales, yo primero te pregunto, o sea, entiendo cuáles son los materiales con los que tú trabajas: hierro, acero, bronce, madera, acrílico. ¿Cómo te hablan esos materiales, si es que te hablan, o cómo tú te identificas? ¿Cómo tú dices, esta la voy a hacer en hierro, esta la voy a hacer en bronce, o esta la... Claro, claro. No, Ilústrame un poquito y ayúdanos a nosotros a comprender. cuando uno se plantea, o sea, tienes la dicha, porque eso es algo muy grande para un escultor. El sueño de un escultor es hacer una obra pública. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí manifiestas todo lo que tú quieres transmitir. Además, el reto de hacer algo que vaya con el espacio, en el ambiente y la escala. Entonces, eso suena fácil, pero no lo es. Sin embargo, gracias a Dios me han salido bien. Y todo con una vehemencia de buscar el mejor material que hable con sobre el mensaje que quiero dar. Entonces, cuando, por ejemplo, hice la que está ahí en la portada de este libro, que es la obra Testigo, es una obra que es en concreto y eso fue hecho o sea, como si fuera una construcción, con una zapata, con un tejido, se hizo estudio de suelo con calculista, porque parece que fuera así no, No, eso no, todo es un claro. proceso, pero aprendes tanto y me encanta eso de tener O esa, sea que los ingenieros intervinieron en eso. claro, Ah, claro, y bueno, casi siempre, en el caso de Panamá, la obra que se hizo para la cinta costera uno, que fue dentro del marco de la Bienal Sur de Panamá, eh, tuve la suerte de poder hacer esa obra que no era para esa bienal. Lo único fue que yo, cuando me entero de que la bienal había que mandar el proyecto, yo no tenía ninguno sino ese, para otra cosa que había hecho, que había mandado y estaba como en stand-by. Resulta que lo mando, la gente le encantó tanto que estaba en todos los letreros, en las pantallas de la ciudad, terminé haciéndola. ¿Y qué pasa con esta obra de allí? Fue hecha con acero inoxidable, con luz, acrílico, concreto, pero fue y quedó muy hermosa. ¿qué dimensión tiene más o menos 10 aproximadamente? metros 10 metros de de altura. alto Wow, por 4 o por 8. wow. Entonces es una obra que el caminante, el que va manejando, los peatones, todos disfrutan. Bueno, imagínate. Además que tiene dentro de ese negativo del árbol, que es la crítica de toda esta devastación que tenemos, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, es la crítica del árbol que no está. Entonces, cuando el árbol que no está nada más la silueta y encima de noche se ve una película azul en ese negativo, para mí significa que es el aura del árbol que no está. Wow, increíble. En- Ahora te pregunto algo. Ujú. Ese collar, que tienes Sí, allí, ¿eso es una miniatura
de aquello, si es que se puede decir así, si no, Exacto. corrígeme. Sí, sí, es que prácticamente ya se ha convertido en un símbolo, ¿Ok? que este símbolo pues yo lo he llevado tanto a obras de gran formato, mediano formato, y esto que ya cae Ah, joyería. en joyería, y me encanta porque a la gente le ha gustado Oh, muy y bonito, por forma cierto. parte de algo que uno puede tener arte, pero usar, o que lo puede usar. Y eso, el espacio del árbol que no está. El árbol que no está siempre. Sí, wow, es Es increíble. así. Bueno, uno aprende, uno va aprendiendo. Estamos conversando con la escultora venezolana estadounidense Cidia Reyes, definitivamente un espacio distinto al que estamos disfrutando hoy aquí en su podcast Venezuela en Crudo, aprendiendo. Yo creo que nos hace falta un poco más de eso, más de humanidad, más de esa presencia. Yo tengo otra de tus obras que he visto, no he tenido oportunidad de verla en vivo, no tengo la idea exacta de las dimensiones, que se llama Multiverso. Claro. Dos cosas. ¿Dónde está esa obra exhibida? ¿Dónde está, digamos, presente? Igual, en Venezuela hay algunas de tus obras presentes. Sí, sí. Háblame un poquito de eso, porque Bueno, este, Boceto para un bosque, ujú, que es la del árbol, esa obra está en varios lugares. O sea, está en Chicago, fue la primera que pude apuntar en Skokie. ujú, Esa primero estuvo en una exhibición en el Navy Pier, allí en la zona del Navy. Y fue una exposición de diferentes, con varios artistas. Y vino a la ciudad de Lincolnwood y me la compró para que fuera el emblema de la ciudad, esa escultura. Y los papeles de ellos, de la alcaldía, pues por decirlo así, tiene ese dibujo del arbolito. wow. Luego, en Venezuela, en el Boulevard de Sabana Grande, eh, ay, tengo mucho. Ay, En la también, autopista me dijeron, ya va, en ajá, Wisconsin, porque cuando se exhibió en su momento en el Navy Pier, unos coleccionistas la vieron y fueron de viaje y cuando regresaron me contactaron para que le vendiera la obra, pero ya la obra había sido adquirida por la alcaldía de Lincolnwood. Pero ellos querían una obra como esa, total es que le hice una versión diferente y está ahora en Wisconsin en su casa, que es una casa, son coleccionistas. Y luego los multiversos, que me estabas sí, preguntando, claro. estos multiversos nacieron hace unos cuantos años y el primero que hice, así en esa escala, fue para la ciudad de Valencia. Eso, de allí vino la gente de las chicas que pusieron muchas esculturas en la ciudad, que ellas tenían el proyecto que se llamó Viarte. Entonces, ellas, AGM Group, ellas montaron varias esculturas en la autopista. Y este multiverso que se puso en la Río Janeiro, Ujú. al lado del Puente de Hierro, bueno, está allí. ¿Qué dimensión tiene más o menos Esa también? mide 2,50 metros, no es tan grande. La de Panamá, esa sí es grande porque es de 5 metros de diámetro. Ok. Eso Sí, ya es una tiene obra otra mayor, proporción. claro. Parece que 5 metros, pero cuando es en diámetro es No, más, claro. porque Todos aquellos que somos ingenieros, arquitectos, diseñadores, entendemos 5 metros de diámetro es una sí, gran obra. y hacerla no era tan fácil y bueno, hay que tener también la cuestión del cálculo, la estructura. Tú tienes fuerza. Sí, ahorita no tanto, pero así la tuve, sí, Wow, mucha, porque hice muchísima fuerza, porque además de que estamos hablando de la alcantarilla y de esto, también hubo un momento que trabajé con vigas doble T, y esas las doblaba así, agarrándolas, y tenía a mi asistente, pero me encantaba hacer el ejercicio de doblarlas, porque era como que drenar lo que de verdad quería decir. Y eso era un ejercicio que me gustaba también meterle mano. No es que yo, ay, háganlo aquí, suban la mano. No, era parte de que me gustaba no entiendo. realizar. De verdad Eh, que es interesante. O sea, tus obras, yo creo,
corrígeme otra vez, pero también entre las cosas que pude leer es que este, tus obras o las obras o la escultura, no sé la forma correcta de decirlo, no solo ocupa un espacio, revela muchas cosas esa obra que está allí. Cuando tú haces multiversos en la cinta de Panamá o multiversos para la Río de Janeiro, ¿qué, qué me estás transmitiendo con esa obra? ¿Qué quieres tú transmitir? Claro, es la transformación de que la evolución del mundo, de todos los que estamos dentro de él. Quiero que de alguna manera transmitir que tenemos que buscar no tantas desavenencias, sino la armonía, el tener conciencia para un mejor planeta. Y esto a su vez se extrapola a llamarlo multiverso, porque en otros espacios existe y se ha descubierto que existe la relación de las vidas paralelas. Entonces es algo como más profundo, pero me encantó y siento que es así. O sea, uno está vibrando en este momento, pero hay otras cosas que suceden en otros lugares, Entiendo. para no entrar en detalle. No, no, está bien, me parece interesante Bueno, porque y además, entonces es eso, es la tramitación de mejorar el entorno, a los seres humanos, de ser cada vez mejor. Si hay algo que yo digo con mi obra y que quiero, es que seamos mejores. Cuando yo hago un arbolito, la de concreto que está en la autopista Caracas-La Guaira, cuando en un tiempo tuve en una serie de obras que era todo lo que tenía que ver con los cableados de nuestros barrios, que son unos ujú, nudos, a mí me parecían hermosísimos, pero en realidad eso es un desorden. ahorita que hablaste de barrio, recuerdo también que en esa presentación hablaste de una visita que hiciste al barrio Marín, donde, claro, era la casa, la Sí, cuna del grupo Madera, trágicamente desaparecido muchos de sus integrantes hace añales atrás, creo que más o sí, menos los años sí, 80 por eso allí. fue un concurso. Háblame un poquito de eso porque me llamó la Eso fue un atención. concurso que hizo Fundarte, que es una organización, pues que una para el arte y no solamente es para las esculturas, es para todas las disciplinas. Hicieron un llamado a los escultores para que se planteara un concurso para escoger una obra para la ciudad de Caracas. Cada quien hizo su proyecto y la presentaron que dónde las querían colocar. Yo, la mía, la planteé que iba para un barrio. Yo dije, hay muchas esculturas en toda Caracas que son hermosas y yo también quiero ponerlas allí, pero ¿y qué tal los barrios que no tienen nada? Creo que hay que sensibilizarlos, que hay que darle que ellos también son parte de una ciudad y que yo quiero poner algo allí. Entonces, bueno, yo creo que fue eso lo que motivó a que me escogieran. A mí me dieron ese premio, por decirlo así, y hice entonces la visita al barrio. Y es un barrio que es tan hermoso porque están organizados, porque tienen cultura a su manera, pero con mucho esfuerzo. Y eso me impactó y de allí surgieron varias ideas. Yo que vengo a hacer alcantarilla, yo decía, no es justo que yo le calame en una esquina una alcantarilla, porque además ese material ellos lo pueden ver como para fabricar sus casas que están tan, Ujú. tan escasas. Entonces yo me puse a hablar con ellos. Yo quiero hacerles algo que ustedes realmente lo necesiten, algo utilitario, no sé. Entonces había una tarima que estaba bien desgastada, bien destruida, y ellos inmediatamente, no, y echaron la historia de que esa tarima se presentó no sé cuántas personalidades del mundo de la música que hicieron la fiesta tal, y me parecía formidable poder rescatarla, y Mm, estaba dispuesta, pero, y salgo con la idea de que voy a hacer la maqueta para empezar a hacerla. correcto. A los 2 días me llaman y me dicen, mira, nosotros cambiamos de opinión. Queremos saber si tú qué crees, si se puede hacer un santuario. Y yo, wow, santuario, pero ¿cómo es eso? Es que nosotros hacemos la Cruz de Mayo, todos los años lo hacemos, y este año queríamos hacer
como unos ladrillos, una mesita para ponerla, y pensamos que era mejor algo más relevante que usted nos pueda hacer. Y yo, por supuesto, claro que sí. Y ahí me fui al taller con unas cuantas cabillas, guau, pum, pam, armé la maqueta y me fui para allá y empezamos a hacerla. Wow, interesante. Bueno, estamos conversando con Cidia Reyes, la escultora venezolano-estadounidense, muy conocida en todo este ámbito de la cultura internacional y nacional. Y entramos ahora hacia la parte final. Cidia, ¿qué proyectos tienes tú en mente, si se puede? Porque si se Claro. puede saber, ¿cuáles son tus próximos pasos, exposiciones? En qué andas, pues, para decirlo coloquialmente? Sí, bueno, en un futuro muy cercano tenemos estoy realizando varias obras, que está ya la Feria del Doral, que se Ujú. llama DIAF. Esta feria se hace en el Cultural Center. Allí voy a tener una obra para los jardines y adentro también en los stands. Voy a participar junto con otro compañero que es Alberto Cavalieri, los dos somos escultores, trabajamos con los mismos materiales y eso va a ser como lo más inmediato que tengo como proyecto, ¿no? De que está en camino. La otra, estoy realizando un trofeo que va para la gente de la Liga Profesional del Béisbol en En Venezuela. Venezuela. Ujú. Y este año hay unas pequeñas variantes porque ya vengo como 30 años haciéndolo. Wow. Y Seguro, yo no lo sabía. bueno, el que se entrega todos los años es realizado. Primero se hizo uno de bronce, después otro y ahorita el que está es en acero inoxidable. Y de este año que cumple 80 años, Wow. Ujú. se está haciendo en bronce, Ok. que va a quedar bien lindo. Bueno, pues muy bien. Mira, tengo una pregunta, siéntete libre de responderla o no. Pensando en una nueva Venezuela, ¿qué le regalaría como obra de arte, como escultura, como esa orientación hacia la humanización, hacia que seamos mejores a Venezuela? ¿Qué le regalarías tú a una nueva Ay, Venezuela? qué pregunta tan interesante. Bueno, yo siento que yo iría dispuesta, con muchas ganas, de dar lo mejor, pero ¿qué forma? Aún no la tengo definida, pero estoy segura que tendré. Bueno, a mí me gustaría que pensaras en algo así de ese tipo, que uno la vea y se quede viéndola en un lugar que para mí es muy importante, que es Montepiedad en el 23 de enero. Wow. Entonces, ahí hay muchos espacios para hacer ese Sí. tipo de obra. Y yo creo que sería Ya que lo estás maravilloso. diciendo, veo que algo que sea bien luminoso y que tenga luz de noche. Viste, ya le prendí el bombillito. No, porque Bueno, creo, ¿por de qué? verdad, porque creo que hace falta mucho más. A ver, yo no tengo nada en contra de las pintas, ¿no? Pero es que hay algunas veces que son unas pintas que no dicen, pero en vez de pinta, ¿por qué no hacemos murales? Tipo Mateo Manaure, o sea, no Claro. sé, algo así No, como mira, eso. si, a pesar de todo, en Venezuela es una ciudad que tiene mucho, mucho arte, buenos artistas. Tenemos eso todavía. Y esto va a ser aún más una gran fuerza, una gran potencia al tener ese regreso a Venezuela y los que están allá se van a repotenciar porque todo va a tener una apertura para mejor. Y, por ejemplo, para digamos, las empresas importantes del país. Yo creo que siempre, y no digo solamente Cydia, qué bueno que pueda hacer Cydia, pero otros Por escultores, como tú lo supuesto, dices, otros hay artistas, muchos que se artistas puedan ser increíbles. convocados nuevamente Eso al será, rescate del arte, de la cultura eso va a en el suceder. país. Estoy más que Ahora, segura. te hago otra pregunta. Estas son cosas que, Dale. si tú tuvieses que definir, digamos, poéticamente las esculturas, ¿cómo la definirías poéticamente? Si existe, si es que existe alguna forma de definirla, porque yo de verdad creo que, bueno, es que a mí me encantan las alcantarillas, pues sí, la verdad, pero, Fíjate tú. Y, pe- y, y, y es, pero testigos, mm, una vez que he escuchado, wow.
lo que tú explicaste también me llama muchísimo ahora la atención, sobre Sí, todo porque pensándolo bien con la iluminación, el contraste, el que está, que no está, que debería estar. O sea, es también un mensaje en el sentido ambiental, ecológico, ¿no? totalmente. Entonces, en el sentido poético es algo así como hacernos sentir cada día más humanos, más Es que cercanos. de eso se trata. Es que la escultura es poesía, sea dura o no, pero en este caso, esta obra de Testigo es una obra muy esbelta, la cual tiene cierta elegancia, pero también tiene ese mensaje de sos, Ujú. de Ayúdame. ayúdame. Exacto. O sea, los bosques están gritando eso. Wow, Y ahorita, y si sobre lo vemos todo. en Guayana, Amazonas, en la zona de Yo no me Venezuela, puedo ni imaginar si yo fui hace muchos años atrás y estaban todos los garimpeiros que parecían bachacos sacando las extrañas de la tierra, los árboles milenarios así unos arriba de los... Eso fue lo que me sacó. Yo salí ahí ahogada ay, de la indignación, del claro. dolor y ver aquello fue que me vinieron muchas cosas y esta que son en negativo, pero también hay otras que fueron las que ganaron premio en la Bienal del Cairo, que recibió el premio de la UNESCO y de la AICA. Mm. Esa obra es una obra que son unos cilindros de aluminio y abajo raíces. ¿Por qué? Porque era el nombre que les di, prótesis. Porque yo Oh, no quería que esos árboles estuvieran como yo los vi, unos arriba de los otros muertos y se confundían las ramas con las raíces y charcos y pececitos así moribundos porque la draga tumbaba los sí. árboles con el agua del río y todo esto. Entonces, cuando yo hice esta serie de árboles que se llamó prótesis, en ese cilindro iba un monitor donde contaba la historia, donde salían esos árboles, donde no podía, o sea, cumplir con algo que tuviera poesía, porque además era como una música clásica, cuando uno está en el helicóptero que se ve lo verde, eso la gente lo ve y se conmueve. Claro. Y bueno, y por algo recibió los dos Y premios. esa obra estaba en el Cairo, No, ¿no? esa obra no fue adquisitiva. Hay Oh, otras bienales como la de Japón, sí es adquisitiva, la de Francia, y cómo hacemos para adquisitiva. tener esas obras nosotros en La Venezuela? tengo, esa la Ah, tengo. esa es una buena obra para Esa obra empezar. la tengo. Mira, ahora viene un momento de pauta comercial antes de que te vayas. ¿Dónde la gente puede comprar este libro? Sí, ahí en la librería acá de Miami es en Books and Books, En Coral en Gables. Coral Ok. Gable, y ellos tienen otras sucursales. En todos los Books and Books de aquí está el libro. Oh, qué bueno. Y otra cosa, como yo vi también que tú hiciste esta, yo sigo empeñado en decir miniatura, esta joyería, pero también vi una de un multiverso, Exacto. como alguien que esté interesado, porque ya me está interesando, pues, Bueno, en mis redes, que es @CDR o Cidia Reyes, simplemente. Cidia Reyes. Ahí Bueno, está. es buenísimo porque creo que vale la pena. Entonces, si tienes algún mensaje final que tú quieras dejar acá en nuestro podcast, acuérdate que aquí no son solamente para la gente de petróleo ni nada de esto, no. Es definitivamente un tipo de ámbito más abierto, más mezclado. Tratamos de ir a diferentes temas, ¿no? ¿Qué mensaje tú nos dejarías finalmente? Cidia Reyes, la escultora, la mujer, la venezolana estadounidense, que todavía tiene mucho que dar. ¿Qué nos dejarías tú como mensaje? Todos tenemos una misión. Y esa misión es el crecer, es en creer, es en la lucha para un país y una Venezuela mejor. Eso. Wow, bueno, no hay mucho más lo que puedo decir, solamente agradecerte nuevamente que hayas Gracias. aceptado la invitación. Espero que no te haya incomodado con algunas preguntas, No, que te para hayas sentido nada. cómoda en esta conversación. Y bueno, Gracias. para todos ustedes, amigos de el podcast Venezuela en Crudo, para nosotros ha sido un verdadero placer estar con ustedes y haber podido presentar este rostro distinto, este ámbito distinto de lo que es también la vida y de la importancia que tiene para todos nosotros el arte y la humanidad.
Muchísimas gracias y lo espero en el próximo episodio de Venezuela en Crudo.